cordial a cada uno de ustedes en este día del cierre de esta 15ª edición de NER Global. Ha sido para mí un privilegio muy especial poder estar siguiendo la trayectoria de esta cooperación misionera y ver la manera como el Señor está utilizando a estas iglesias y a cada uno de sus misioneros para llegar hasta lo último de la tierra. Pero nunca nos imaginamos vernos en medio de esta situación, pero nos damos cuenta que el Señor siempre tiene un plan. Y el Señor siempre va delante de nosotros y creo que de muchas maneras nos ha ayudado a recuperar esta oportunidad y a capitalizarla para que NER Global 2020 esté llegando a más y más personas de lo que siquiera lo imaginamos en algún momento. El día de hoy quisiera recordar y quisiera reflexionar acerca de la urgencia de la misión en la nueva normalidad. Y la verdad que cuando pienso en este tema es un tema sumamente importante y sumamente interesante. Creo que cuando nosotros pensamos en el tema, pues ha sido un verdadero desafío, no solamente por la dificultad, sino por la seriedad de la urgencia de hacerlo. Como decía en el mensaje anterior, esta situación está forzando a los pastores y a los líderes de la iglesia a hacernos las preguntas difíciles, a escudriñar en nuestro corazón algunas cosas que la palabra nos ha estado diciendo últimamente y que ocupados como estuvimos, no tuvimos la oportunidad para responder a cada una de ellas. Cuando vemos esto, nosotros debemos de preguntarnos qué es lo que el Señor está diciendo a la iglesia. Y como introducía también en mi mensaje anterior, hay algunas realidades que debemos de considerar. Si bien como escuchamos entonces, esta normalidad o esta nueva normalidad ha abierto tremendas oportunidades para poder recuperar la responsabilidad de cada creyente con la misión de Dios, la oportunidad de ver abiertas puertas que nunca creímos que podríamos cruzar para evangelizar. Y situaciones que han despertado en muchos el deseo de escuchar y también hay otras consecuencias que nos hacen pensar. Podríamos decir en resumen que la pandemia está poniendo a prueba a la iglesia, tanto como su estructura y su liderazgo, para poder demostrar la capacidad de poder pastorear a la grey del Señor en una situación de crisis. Pero en especial al cristiano, lo pone en medio de una tensión en su capacidad de poder enfrentar en esta nueva normalidad y vivir victoriosamente en medio de una situación que es por demás inestable, impredecible, que amenaza todo concepto preconcebido de lo que debe de ser la vida cristiana. Por ejemplo, la forma de funcionamiento de la iglesia y el sentido de comunidad son diferentes ahora que antes. Para algunos les pareciera que todo es cuestión del sistema que usamos. Que si antes nos veíamos cara a cara, pues ahora nos vemos en una pantalla. Pero creo que debemos de ser cuidadosos del hecho de que no debemos de confundir conectividad con comunidad. En muchos aspectos, esta situación también ha puesto en evidencia nuestra negligencia en el discipulado. Hemos fallado en el producto que la iglesia está entregando a la sociedad y al mundo. Nos encontramos ahora en medio de una situación en la que muchos cristianos que eran asistentes regulares a una comunidad cristiana no fueron entrenados en cómo buscar las respuestas a las situaciones de la vida en la palabra. Se acostumbraron a que éstas les fueran preparadas y entregadas desde el púlpito. Y ahora se encuentran paralizados porque no pueden entender la perspectiva de Dios en medio de la crisis. Otros no tienen la capacidad de elaborar un plan bíblico para enfrentar una situación crítica como esta. Siguen esperando que un maestro o un consejero bíblico les dé las respuestas y que los guíe paso a paso a través del proceso. Otros, más de los que quisiéramos, no están ejercitados en el uso de las disciplinas espirituales para poder vivir quieta y reposadamente en medio de una situación inesperada. Hoy estamos descubriendo que muchos estuvieron viviendo una cultura cristiana, pero no logró penetrar profundamente en su vida a fin de cambiar su cosmovisión religiosa tradicional verdaderamente en una cosmovisión bíblica. Les invito a que identifiquemos algunos elementos de esta nueva normalidad que nos deben hacer pensar y reflexionar acerca de esto.
Hoy estamos experimentando vivir en un mundo más y mejor conectado aún de lo que lo teníamos antes. Es impresionante ver en esta conexión ahora más de 2,000 dispositivos conectados en este Congreso. Y no solo en Perú, sino también en muchos otros lugares y países. Los miembros de la iglesia están descubriendo fuentes de recursos espirituales cristianos que ni siquiera nosotros como pastores conocíamos. Pero a la vez estamos en un mundo más alejado, separado por las nuevas normativas y creo que tendiendo a la segregación. Creo que no escapará a la mentalidad de los pastores la realidad de que cuando esto termine, cuando las congregaciones puedan reunirse de nuevo, tendremos que ir a buscar a los perdidos, tanto como a los miembros regulares de la iglesia, donde quiera que ellos estén. Porque algunos de ellos ahora han encontrado otras opciones a considerar para recibir los servicios religiosos. Quizá uno de los elementos más significativos será el hecho de que la gente ahora estará más dispuesta a escucharnos por la fe demostrada en medio de la pandemia, por el carácter exhibido en medio de la crisis resultante y no tanto por la denominación a la que pertenecemos o los grados académicos que tengamos o exhibamos o quizá por la posición en la iglesia o la fama acumulada en el pasado. Pero creo que la crisis por la pandemia del COVID-19 está ayudando a la iglesia en algunos aspectos. Primero, a recuperar su identidad como comunidad en lugar de organización que tanto peso nos dio durante el tiempo anterior a este. Luego, ahora tendremos más oportunidad de resolver esa dicotomía entre lo santo y lo secular que tanto daño nos ha hecho durante tantos años. Los creyentes ahora están aprendiendo a darse cuenta, como decía en mi mensaje anterior, que su vida cristiana es 24/7 y no solo las horas que dedicábamos a la reunión comunitaria. Nuestra tarea durante esta pandemia es identificar qué debemos hacer el día de hoy para crear la plataforma, para construir, para reconstruir, para reencauzar, para renovar la iglesia y lo que la iglesia deberá ser en la nueva normalidad a la que estamos entrando. En medio de esta situación, afirmamos que la iglesia es el instrumento que Jesucristo diseñó y edificó para llevar el arrepentimiento y el perdón de pecados, que Él ganó por su muerte y resurrección a todas las naciones, como lo escuchamos ayer en Lucas 24 o en Hechos capítulo 5, 31, o particularmente en Romanos 1, 3 y 5, donde dice, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Por medio de Jesucristo, continúa diciendo, recibimos la gracia del apostolado, para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer la fe. La iglesia de Jesucristo es el organismo más poderoso sobre la faz de la tierra. Dios le dotó de todos los recursos necesarios para cumplir su misión, como dice en Mateo capítulo 16, 18, que nos recuerda que ni las puertas de la muerte pueden vencerla. O Hechos 1, 8, que nos recuerda que hemos recibido el poder para poder cumplir la misión. La iglesia ha permanecido por más de 2,000 años, multiplicándose, diseminándose, avanzando a pesar de múltiples ataques, persecuciones, prohibiciones e incluso la ejecución de sus miembros. Y permanecerá hasta el fin, porque ni siquiera las puertas de la muerte van a poder prevalecer contra ella. Pero para que esto sea posible, necesitamos refinar nuestra perspectiva de la iglesia. Debemos de reconocer que esta pandemia está mostrando que en muchos aspectos hemos deformado la iglesia a través de los siglos. Que en los últimos siglos estuvimos acuñando conceptos para definirla, colocándole formas de funcionamiento y en particular modelos de liderazgo y hasta de poder que ahora se ven confrontados con la realidad. Y que de pronto todos aquellos en los cuales nosotros pusimos tanta atención, aquellos elementos en los que invertimos tantos recursos y en los que basamos la diferenciación de la iglesia, hoy no los podemos hacer funcionar. Y han caído como desinflados delante de nuestros pies.
Creo que la pregunta que debemos de responder con claridad, o las preguntas en beneficio de esta reflexión, pero en particular en beneficio de nuestros miembros, son simples pero muy importantes. La primera, ¿qué es la iglesia? La segunda, ¿cuál es su naturaleza? La tercera pregunta, ¿cuál es la medida de éxito de la iglesia? La cuarta, ¿cuál es la razón de su existencia en la sociedad y el mundo? ¿Y cómo pueden conducirse los miembros? La iglesia prevalecerá, ese es un hecho. Lo que se quedará tirado a los lados del camino van a ser las ideas, los modelos, las funciones que nosotros prestamos del mundo, de la empresa, de la política, y que las implantamos en la iglesia para asegurar personalismos, posiciones, distintivos que nada tenían que ver con ella. Necesitamos entonces, y les invito a revisar la perspectiva de la iglesia a la luz del concepto de la misión de Dios. Y no solo como una estructura. Nuestra guía para prepararnos a crear la base para hacer la iglesia en los tiempos de la nueva normalidad se encuentra en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Porque ese es el pasaje donde todo comienza. Ahí es donde se define la identidad, la razón de ser, la medida de éxito, así como el recurso más poderoso que la iglesia tiene para cumplir con su misión. Con esto en la mente, tenemos necesidad de volver a leer este pasaje de las Escrituras, pidiéndole al Espíritu que nos dé nuevas ideas y entendimiento y aplicaciones, y resultados que nos permitan evaluar la iglesia y sobre todo armarnos de valor para iniciar las acciones correctivas que nos permitan alinearla de nuevo al diseño de Dios. Y nuevas fuerzas para alinear nuestra iglesia a las demandas que este pasado ha puesto sobre nosotros y que nos preparan para el futuro. Los invito entonces a acompañarme a este pasaje, a revisar cada uno de estos 5 elementos fundamentales y a considerar con seriedad las preguntas de verificación bíblica que les lanzaré al final. En primer lugar, necesitamos recuperar la naturaleza peregrina de la iglesia. Cuando leemos la primera frase, por tanto ir, debemos enfatizar que esta dice mucho más que solo enviar misioneros. Está definiendo la naturaleza de la iglesia cristiana como una iglesia peregrina. Una iglesia en constante movimiento hasta lo último de la tierra. Una iglesia que comienza su peregrinaje desde el primer día de su existencia y seguirá avanzando hasta el final de los tiempos. Una iglesia que inicia su peregrinaje en Jerusalén y lo terminará en la Nueva Jerusalén, pero antes debe pasar por todas las naciones. Solo eso explica el hecho que la iglesia de Jesucristo haya recibido el mapa de su trayectoria en Hechos 1:8 antes de ser afirmada como iglesia en Hechos capítulo 2, versículo 4. Esta naturaleza demanda preparar a todos nuestros miembros para ir en lugar de solo mandar a algunos de ellos. Así que la primera pregunta de verificación bíblica es esta: ¿está la iglesia en constante movimiento en dirección hasta lo último de la tierra? ¿O más bien se ha estancado, acomodado y se ha quedado sentada en su Jerusalén? En segundo lugar, necesitamos poner el discipulado en el centro de nuestra evaluación en la iglesia, como lo recuerda la segunda frase, hacer discípulos. Esta frase nos indica que como resultado del peregrinaje de la iglesia en todas las naciones, deben ser producidos discípulos de manera regular, de manera sistemática y simultánea. Esta es en realidad nuestra medida de éxito. La iglesia en la nueva normalidad mide su efectividad por la cantidad de discípulos obedientes a la palabra de Dios que se están produciendo tanto en Jerusalén como en Judea, en su Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también debemos de cambiar la manera como medimos los discípulos. Antes lo hacíamos por medio de cursos, el conocimiento acumulado. Ahora debemos definirlos en primer lugar por el carácter. Porque estén siendo lo que el Señor quiere que sean. Por sus acciones, que estén haciendo lo que el Señor quiere que hagan. Y por su incondicionalidad, que estén dispuestos a ir a donde el Señor los envía. En segundo lugar, por la cantidad de discípulos que ellos están haciendo. Así que la segunda pregunta de verificación es esta: ¿está la iglesia produciendo cristianos incondicionales en forma regular? ¿O solo conversos que han cambiado su fidelidad de una iglesia a otra? En tercer lugar, necesitamos ser efectivos y eficaces en la manera como alcanzamos todos los niveles de la sociedad
tanto como a todas las naciones, simultáneamente. La siguiente parte de la frase, a todas las naciones, nos recuerda que todo el mundo debe ser nuestra parroquia. La misión de Dios alcanza no solo todas las naciones, etnias y pueblos, sino también todos los niveles de la sociedad, tanto como todos los órdenes de la vida. Nos ayuda a aclarar ese desafío local y global de la iglesia y su impacto en los barrios de la congregación, así como en los pueblos y etnias, en las ciudades, pero también en las aldeas, en los alcanzados como en los no alcanzados, con el evangelio tradicional del Cristo vivo y poderoso. En la realidad anterior nos volvimos expertos y refinamos lo que la iglesia debería de hacer cuando está reunida. Ahora debemos comenzar a enseñar más sobre lo que la iglesia hace cuando la iglesia no está reunida, cuando sale de sus cuatro paredes, cuando entra en contacto con el mundo. Así que la tercera pregunta de verificación es esta: ¿está la iglesia activamente involucrada en llevar el evangelio a todos los niveles de la sociedad, tanto como a todos los pueblos del mundo? ¿O más bien está esperando que los pecadores lleguen al servicio dominical? En cuarto lugar, necesitamos cambiar nuestro enfoque de la capacitación bíblica para que llegue a ser una dieta balanceada. No solo de grasa que nos engorda, sino también de proteínas que nos ayudan a desarrollar los músculos espirituales y los carbohidratos para la energía, para resistir en momentos de necesidad. La frase enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado nos habla de preparar cristianos para la vida, no solamente para el esgrima bíblico. Que conozcan todo el consejo de Dios y no solamente los pasajes conocidos, que se eduquen y ejerciten en buscar las respuestas en la Biblia para todo lo que pasa a su alrededor y no solamente a ir a escuchar lo que deben de hacer, y en especial que tengan la capacidad de desarrollar un plan bíblico para enfrentar cada una de las situaciones de la vida, tanto en la iglesia, pero en especial fuera de ella. Así que la cuarta pregunta de verificación bíblica es esta: ¿está la iglesia enseñando a guardar las enseñanzas de Jesucristo o solo entreteniendo a los miembros para que regresen a la próxima reunión? Y en quinto lugar, necesitamos retomar con toda seriedad la integridad de la iglesia, de su liderazgo y de sus miembros. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo nos recuerda que lo más importante con lo que la iglesia cuenta para ser y hacer lo que el Señor le mandó es la presencia de Jesucristo. Mateo capítulo 18, versículo 20 nos recuerda que la iglesia no es el edificio, ni los programas, ni los recursos, ni los sistemas. La iglesia es, porque aunque solo estemos reunidos 2 o 3, la presencia de Jesucristo está en medio de ellos. Esta frase debe de recordarnos que la misión se hace con Él, se hace por Él y se hace para Él. Necesitamos recuperar el sentido de que Jesucristo es la cabeza y el centro de la iglesia y todo lo que la iglesia hace. Cada miembro debe de saber que todo lo que hace debe de llenar la expectativa de Jesucristo y alinearse con su sentido de misión. Como Chris Wright lo escribiría en su libro La misión de la iglesia, él dice que no debemos de preguntar qué clase de misión tiene Dios para mí, sino lo que debemos de preguntar es qué clase de mí Dios busca para su misión. Así que la quinta pregunta de esta verificación bíblica es: ¿está la iglesia honrando la presencia de Cristo en medio de ella, viviendo vidas íntegras, manifestando integridad en cumplir su misión, provocando asombro y estupor en el mundo? ¿O somos estériles, inocuos y sin impacto en la sociedad y el mundo? Debemos devolver a la misión de Dios su posición central en nuestra reflexión. Esta situación inesperada nos está ayudando a recuperar ese sentido de misión con mayúsculas y llamarnos la atención de habernos reducido a misiones con minúsculas. Este tiempo nos está dando la oportunidad para ver con mayor claridad la integración de esas tres perspectivas: teológica, misiológica y eclesiológica. Y en especial por el recordatorio que David Bosch nos hiciera cuando escribió: al intentar encarnar nuestro concepto de missio Dei, se podría decir lo siguiente:
En la nueva imagen, la misión no es principalmente una actividad de la iglesia, sino un atributo de Dios. Dios es un Dios misionero. Y concluye con esta afirmación clara y directa. Hay una iglesia debido a que hay una misión y no viceversa. La misión tiene sus orígenes en el corazón de Dios. Dios es la fuente del amor enviado. Y podríamos decir y recordar las palabras de Craig Ott: Dios mismo y no la iglesia o las empresas humanas son el centro de la misión. La urgencia de la misión en la nueva normalidad está basada en este hecho: que no es posible ser discípulo de Jesús y permanecer a su iglesia sin haber sido llamado también a la misión. Lo repito, no es posible ser discípulo de Jesús y permanecer a su iglesia sin haber sido llamado también a la misión. Y aquí entonces conecto los dos mensajes que he predicado en este tener global. El primero, Dios en medio de estas circunstancias ha puesto al cristiano en el centro de la misión. Ha abierto tremendas oportunidades para darnos cuenta que hemos sido empujados, hemos sido proyectados y hemos sido colocados en el lugar donde la gente necesita escuchar el evangelio poderoso de Jesucristo en palabras, en obras y en poder del Espíritu Santo. El Señor está abriendo para los creyentes increíbles oportunidades para poder predicar el evangelio, para poder demostrar con sus vidas que predican el evangelio, para poder hacer aquello que se le atribuye a John Stott cuando él decía: predica el evangelio todo el tiempo y si hay necesidad, habla. Eso es lo que el Señor nos está permitiendo. Pero ahora nos damos cuenta en este mensaje que también la iglesia tiene que alinearse con esa realidad. La iglesia está en el centro de la misión de Dios. No es una iglesia que participe en la misión. No es una iglesia que se asocia con la misión. No es una iglesia que quiere participar en la misión. Es una iglesia que existe porque Dios tiene una misión. La misión de poner el evangelio disponible hasta lo último de la tierra. Cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que recordar esa trayectoria de la misión que pone a la iglesia y a los creyentes en el centro de la misión. Dios en su corazón, como decía David Bosch, Él genera ese deseo de que todo el mundo vuelva a llegar al conocimiento de Dios, se reconecte con Él. Así que con esa muestra de amor increíble, incapaz de entenderse, envía a su propio hijo, a su hijo unigénito, para que muera en la cruz del Calvario por nosotros y para que resucite con poder. Pero entonces, habiendo muerto y habiendo resucitado, Dios y Jesucristo envían a la iglesia para que la iglesia cumpla con esa parte de llevar el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Pero entonces, Dios el Padre y Dios el Hijo envían el Espíritu Santo para que cada cristiano de la iglesia, cada miembro de la iglesia, cada discípulo de Jesucristo pueda ser llamado a la misión y tenga los recursos para terminarla. Hermanos, estamos en un tiempo de misión, como dice el título del libro de Samuel Escobar. Estamos en un momento glorioso. Estamos viviendo un momento espectacular. Esos momentos, como Mark Twain dice en su introducción al libro de las dos ciudades, hay tiempos buenos y tiempos malos a la vez. Pero en medio de esos tiempos malos y tiempos buenos a la vez, nosotros nos damos cuenta que el Señor ha puesto la iglesia para que en este momento la iglesia llegue a ser lo que el Señor quiere que sea. La urgencia de la misión en la nueva normalidad está en el hecho de que no es posible ser discípulo de Jesús y pertenecer a la iglesia de Jesucristo sin haber sido llamado a su misión. Les invito a que inclinamos nuestros rostros. Y antes de orar voy a hacer un momento de silencio, porque quiero animarle a reflexionar en esto. Dios te ha puesto en el centro de la misión. Dios ha puesto en el centro de la misión a la iglesia en este momento. Y el Señor
no espera menos que nosotros respondamos con el mismo valor, con el mismo compromiso y con la misma fuerza, totalidad e incondicional con la que Jesucristo respondió. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este hecho tan maravilloso, que tú sigues teniendo un plan aún en medio de las situaciones más inesperadas. Señor, te damos gracias en esta noche por tu iglesia, por haber diseminado tu cuerpo, Señor, en tantos lugares del mundo y por darnos esa comisión tan clara de alcanzar lo que hace falta con el Evangelio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque para momentos como estos tenemos el don del Espíritu Santo. Gracias porque para momentos como estos tenemos la guía de tu Espíritu y la guía de la palabra. Gracias porque para momentos de esto tú has preparado a la iglesia, la has hecho crecer, la has fortalecido y ahora, Señor, la has esparcido a través del mundo justo donde las personas que lo necesitan están. Señor, queremos pedirte que tú nos ayudes a recordar que la iglesia somos nosotros, que no es posible ser discípulo de Jesús y pertenecer a la iglesia sin haber sido llamado a la misión. Que tenemos que preguntarnos cuál es esa parte o en qué manera encaja mi pequeña vida en esa gran misión de Dios y qué parte de mí el Señor está buscando para la misión. Padre, yo te quiero pedir que tú nos ayudes a poder hacer un compromiso inquebrantable con abrir nuestros ojos a la realidad de que estamos en el centro de la misión y que para este momento, Señor, tú nos has llamado como iglesia. Señor, no sabemos cómo la iglesia se va a reunir cuando esto termine. No sabemos, Padre, cómo van a ser las reuniones en esa nueva normalidad. Pero lo que sí sabemos es que hoy estamos jugándonos la oportunidad de afirmar con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestra incondicionalidad que servimos a un Dios verdadero que está sobre todas las circunstancias. Que vivimos por la salvación de Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que somos parte de una iglesia poderosa, capaz de seguir en su peregrinaje hasta lo último de la tierra, de hacer discípulos en cada uno de estos lugares que van alcanzando no solamente pueblos, sino también todos los niveles de la sociedad, que se educan para poder conocer mejor y para poder impactar más al mundo, pero que viven en integridad para demostrar con su vida, con su testimonio, con sus palabras, con sus expresiones, con sus acciones y con el poder del Espíritu Santo, que Jesucristo está vivo y activo en medio de su iglesia el día de hoy. Señor, ayúdanos a ser cristianos en medio de la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que nos use en la forma como quiere hacerlo. Porque en este momento nos ha abierto las oportunidades para que finalmente seamos la iglesia que el Señor quiere que sea. Que el Señor nos permita podernos reunir nuevamente y mientras tanto que cumplamos con la misión de Dios. Un abrazo para todos ustedes.